Bienvenidos al primer podcast presencial de Hackers and Founders. Hoy tenemos a Bri Aguirre, una mazatleca que está desarrollando videojuegos en Mazatlán. O sea, algo que no es común ver aquí, como lo decíamos con Humberto Romero, ¿no? Que no es algo, tienen empresas no típicas, pero pues qué bueno que podamos también poder platicar con ellos, ¿no? Tener estas conversaciones que creo que van a ser importantes, y este solo es el primero de muchos que traemos planeados, y pues ya grabamos 3 de manera virtual, pero este va a ser el primero presencial. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que sí hay otro desarrollador de videojuegos Sí, sí, aquí, sí, se sí llama hay. Diego. Okey. Hay Pero otros 2 o 3, no gente sé, que yo trabajan conocí aquí, a sí. Diego, pero ese chico yo lo conocí el año antepasado, 2020, no, todavía más, Pero no hay más en que Amber. marisqueros, pues, ¿me explico? O sea, pues, No, vienes es a que tu está casa. muy interesante porque él se ganó el EVA, que es Okey, el premio que dan en Argentina por desarrollo. Hay que buscarlos, Es entrevistarlos. muy chido, pero es como siempre muy recluido. Es el problema, creo, a veces también con el mundo de la tecnología, que tienden a Sí, ser personas más, no tan extrovertidas, pues. Pero a lo que me refería era el tema de, por ejemplo, el tema de los mariscos, el tema de la banda, el tema de otras cosas que suenan más y que es más común ver aquí en Mazatlán, ok. o en Sinaloa en general, ¿no? Incluso el noroeste, si ya estás, sí hay más Sí, desarrollo de videojuegos, sí es cierto, hay empresas de tecnología en sí. Sonora, La Baja, no sé, Pues pero, fíjate que sí hay poquitos, porque estuve yo levantando como datos y encontré 5, ok. unos bien poquitines, Pero a ver, perdón. sí No, nos, es para no, no te considerar así preocupes, como que si Ok. nos retornamos a por qué el desarrollo de videojuegos, porque a ver, yo creo que videojuegos todos desde chiquillos jugamos, por lo menos las maquinitas de la esquina, ¿no? Y que Sí, nos han gustado, pero una cosa es decir, me gusta jugar videojuegos, a otra cosa es, ya voy a desarrollar videojuegos, ¿no? O sea, sí. ¿en qué momento nace esa cosquillita de decir, ya no quiero nomás jugar, sino también desarrollar? Fíjate que fue casualidad porque, perdón, no, 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 ella, no te preocupes. No te porque preocupes, como tú te sientas más cómoda. siempre tuve como esta parte de gamificación en mi método de enseñanza. Okey, Entonces, yo al principio de mi carrera me gradué primero como licenciada en docencia del idioma inglés. Entonces, yo pienso que uno piensa en la maestra de inglés y piensa en grabadoras, juegos y cosas así, ¿no? Entonces, right. en Guadalajara yo aprendí una metodología llamada inteligencias múltiples, donde obviamente se separaba por inteligencias la forma en la que las personas aprendían, y yo empleé esto para enseñar inglés. Y una de las partes era utilizar videojuegos de Wii para que los niños pudieran aprender lenguaje. Entonces, si ahorita ya hay más data del efecto de los videojuegos al aprender inglés, al estar hablando en multiplayers y esto, y estar interactuando con personas de otros países. Okey. Entonces, esto ya lo descubrí más adelante, pero en ese momento yo veía que mis hermanos como que perdían mucho la vergüenza al hablar cuando estaban jugando en el Xbox o en el PlayStation. Entonces dije, bueno, yo recuerdo que mis hermanos hacían esto, yo lo voy a hacer con los ¿En niños, qué ¿no? año era más? Pues yo empecé a hacer eso como en el 2000, mi hija nació en el 2009 o en el 2010. Okey, Entonces ya tengo un rato sí, ahí metiéndola a los videojuegos, ¿no? Entonces, cuando yo era niña sí tenía Nintendo porque me tocó la generación donde nació Atari, Nintendo y todo esto, ¿no? Pero no era como que mis hermanos me dejaran jugar con él, ¿sabes? Era de los tres del Nintendo. Entonces, ya cuando ya se hubieran hartado, ya me prestaban a Nintendo, que eran las 3 de la mañana. Entonces, nunca tuve chance, pero siempre me fascinó el juego de los patos con el perrito, ¿no? De que tenía la Okey. pistola. Se me hace súper padre la idea de la interacción de una pistola, como que salía de la tele para meterte a ti a la pantalla con una pistola, ¿no? Cuando empiezo a hacer esto con los niños, con el Wii, el hecho de que se estuvieran moviendo, porque compré como un set de juegos que eran tenis y cosas así, porque yo trabajaba con niños chiquitos. Entonces okey, tenían que aprender colores, formas, acciones. Entonces el Wii fue ideal con ese y con Rabbit Rabbits, porque tenían okey, como mucho material que yo podía adaptar okey, a la que estaba enseñando en ese momento. Entonces, llego a la UPSIN ya después de graduada, empiezo a descubrir esta página de MIT donde tú puedes hacer tus propias apps, empiezo a hacer apps. Ponle tú que ya están formadas, que me vale que eso. Ya existen cosas que puedes hacer y que puedes
crear algo nuevo, Pero ¿no? realmente la implementación, ¿no? Sí, sí, o sea, El uso que le das a la herramienta. exactamente. Entonces empecé a utilizar de MIT, era el App Creator, y empecé a hacer apps para los muchachos, donde les decía, van a bajar en esta nube la app que acabo de hacer para participar. Entonces ahí es donde empiezo yo ya a crear cosas para que los muchachos interactuaran con él. Y como a 4 meses de haber empezado en la UPSIN, llega una feria de posgrado. Encuentro que hay una universidad que tiene toda una facultad de videojuegos, pero educativos. Entonces dije, me quiero para allá, obviamente, ¿no? Entonces aplico, quedo y todo este rollo. Me toca que mis maestros estaban definiendo lo que era tecnología educativa en Europa. Entonces, algunos de mis maestros ya tenían millones de downloads de videojuegos, de matemáticas y todo eso. Y recuerdo que mi maestra específica de videojuegos me dijo, va a ser muy difícil que te dediques a esto, es muy caro. Y yo dije, o sea, ¿cómo siendo mi maestra y tú haciéndolo, me estás tratando de truncar a mí mi sueño de querer hacer videojuegos? ¿Para qué estoy estudiando eso? Exactamente, ¿no? Pero me decía, es que está carísimo, ese es un sueño imposible. Y sin embargo, yo seguí yendo a sus clases. La verdad, a mí me pareció muy inadecuado. Yo jamás le diría eso a un alumno. Claro, claro. Les digo, va a ser difícil, pero nunca les digo, no vas a poder. Siempre les digo, tienes que tener resiliencia, resistencia, porque hacer videojuegos es un arte complicado, ¿no? Entonces, Oye, ¿en qué año fue eso? fue en el 2014. Acaba de pasar lo de Marcus Parsons, el de Minecraft, No sé. que pues empezó el videojuego, el desarrollo de Minecraft en el 2009. Sí, Utilizó un modelo que ya existía de otro videojuego, lo empezó sí, a desarrollar, empezó a juntar un equipo, una empresa, fundó Mojang. sí. Y en el 2014-2015 le vende Minecraft por $5,000 millones Oh my a God. Microsoft. Y era un solo dev, ¿no? Y era el principal dueño, casi el 99% de toda la empresa era el dueño. Oh my God. De la noche a la mañana, Se embolsó. ¡pum! Sí. Me hubiera dicho, maestra, mira, digo, No, pero es que, ¿sabes qué? Por eso es que es tan difícil el ambiente para las mujeres, porque somos poquitas. esa es una pregunta que te Somos quería hacer. poquitas. Y ¿Cómo aparte te que ha tratado el ambiente? fíjate que ha sido muy complicado porque siempre tengo que estar como que reafirmando mi conocimiento. Y particularmente cuando tengo que llevar desarrollos que no tienen que ver con videojuegos, porque pues también hago otro tipo de desarrollos, ¿no? El hambre Sí. está cabrona, seamos honestos. Sí, no, hay muchos temas que Sí, te van llevando, pero al final de cuentas toda esa experiencia te va llevando a lo que estás sí, haciendo ahorita. obvio. No, pero esa maestra fue cuando me dijo eso, la verdad me quedé así como de, o sea, ¿crees que estar estudiando aquí contigo fue fácil? O sea, yo sé que no era el final del camino, ¿no? Porque apenas me estaba preparando, pero había entrado a la mejor universidad del mundo de educación. Mi familia me había apoyado. O sea, dejé como que todo lo que estaba haciendo. Ahí ya, en Inglaterra, ¿fue? Sí, 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 pues ella fue mi maestra. sí. Ella ya tenía juegos publicados, su esposo se dedicaba a hacer videojuegos. Entonces, su esposo era programador, ella era game designer. Entonces, obviamente toda la fábrica la tenía ahí. El estar en UCL pues le daba acceso a muchos alumnos de informática, ¿no? Entonces empecé como que a ver cómo lo estaban haciendo. Decía, ok, mira, tienes un practicante, hacen como los sprints, empecé a enterarme de desarrollo ágil y todo esto, ¿no? Porque una cosa es decir, ay, qué padre ese videojuego así bonitos, pero también te enseñaban la parte económica, ¿no? Claro. Yo tengo una pregunta. Para hacer videojuegos, y a lo mejor tiene que ver con el perfil que tú tienes, Sí. y a lo mejor la idea que tenía la maestra de ti. Ajá. A lo mejor no eres programadora como tal, y a lo mejor cree la gente que para desarrollar videojuegos se necesita saber programación. Pero ojo, es toda una industria tan enorme el desarrollar un solo Sí. videojuego que no es nada más sentarte como loco y ponerte a codificar. No, la verdad no. Entonces, tú realmente, Bria Aguirre, ¿qué es lo que, o sea, qué haces? ¿A qué te dedicas? O sea, realmente, ¿cuál es tu rol ahorita en lo que estás haciendo actualmente? Ok. A mí me toca, obviamente, el game design. O sea, yo diseño cómo se va a ver el mundo, cuáles van a ser las funciones de cada una de las cosas que tienen que hacer las personas dentro del juego. También me toca la parte de project management, porque pues, yo tengo que conseguir todo, o sea, sí, me toca desarrolladores, modeladores y todo. Entonces, siempre estoy circulando entre esas dos cosas, ¿no? La que busca el dinero para productor hacerlo y el y el diseñador del juego. Nunca me llevé bien con Unity, aunque sí lo Ok. intenté. De hecho, mi proyecto de graduación fue hacer un videojuego, pero haz de cuenta que la escuela
Estaba tan avanzada que ellos tenían su propio motor de creación de videojuegos. Ok. Entonces, en este motor fue hecho para que las personas entendieran cuáles eran todos los conceptos del videojuego, un asset, cómo los muñequitos se movieran, la animación y todo esto. Entonces a mí me dio como una idea general de lo que era Unity y de lo que era Unreal, pero en realidad yo no programaba. Entonces me toca irme a Japón a exponer, oye, realidad virtual para ayudar a la gente a que pueda interactuar, porque hay gente en Japón que ya es muy, muy grande y no tiene interacción social. En Entonces, Japón. ajá. Entonces, Corea también. ¿mande? Corea. Corea no me tocó solo Japón, pero encontré como que ahí fue donde ya de llegar a videojuegos, ya subí un nivel de, ok, la realidad virtual se ve bien, me gusta, creo que por ahí me voy a ir. Entonces empecé como que a mover la dirección, sí traía todavía el rollo de videojuegos educativos y ya sabes, ¿no? Pero me tocó como que el inicio, yo sé que la realidad virtual tiene un chorro de años, pero me tocó cuando Google empieza a generar estos Los Google visores, Glasses. ajá, los Google Glasses. Glasses, que ya YouTube empieza a implementar el 360, o sea, ya puedes tener realidad virtual, digamos, comercial. Entonces, Estaba iniciando. Que es una Sí. industria que no termina de despegar. Todavía está así como que no ha llegado. Sí. Bueno, ahora con lo de Apple, que presentó también ahora su nuevo proyecto. sí. A ver si pasa que Apple viene a revolucionar, pero creo que no, ¿eh? Creo que todavía le falta madurar esa industria. Lo que pasa es que ahorita con el rollo que traen de Web3 con metaverso, realidad aumentada, realidad virtual, pues sigue siendo un nicho, pero es un nicho más grande. Sí, sí, No está es un creciendo. nicho chiquitito como cuando yo empecé a investigar, ¿no? Sí, exactamente. Y no es Entonces, para todos, pues por eso muchas veces no no, entendemos. es que es caro, Exacto. es caro. Sí, el puro Es cargo. caro y mucha gente, incluso, pues, por ejemplo, la inteligencia artificial, gente mayor sí lo puede adoptar más fácil. En Sí, cambio, ya meterse en metaverso no le van a entender, pues, ¿no? Entonces, yo creo que por eso sí es un nicho, sí. pero como dices, es un nicho que ya ha ido creciendo y que ya, digamos, está establecido, no general para todos, pero yo creo que sí ya para ciertos nichos y es muy bien aceptado. Sí, de hecho, pienso que de los mejores usos que tiene el metaverso, realidad virtual, es precisamente el educativo. Entonces, fue por eso que fue como que me fui por ese lado. Además, me tocó ver una exposición de Bjork, donde ella utilizó realidad virtual. Ay, no Lo sé, manches, yo sí, sé. te- Yo sé que me te vi bien odio, privilegiada, te ¿verdad? Me vi odio. bien privilegiada de decir, claro, es que me fui al Somerset House a ver una exposición de Bjork en realidad virtual y dije, mi vida cambió. Fue un Una momento exposición eureka, virtual ¿no? de ella, no fue No, de concierto. fue realidad virtual todo lo que presentó, todo. Pero estábamos en esa realidad virtual simple, pues. O sea, todavía 360, que sigue siendo Bjork, ¿no? Pero como que entendí que lo que ella quiso hacer es de no todo el mundo va a poder ir a mi concierto, obviamente no todo el mundo puede venir al Somerset House, pero de todos los que no van a poder ir en Londres a mi concierto, yo les puedo traer un pedacito y aquí está, ¿no? Entonces la entrada era muy, muy barata, costaba como 10 libras, que eran como Era 250 más como una pesos. exposición, pues, que Era previo a su concierto. ahora. Ya ves que ella siempre tiene muchos conceptos. Estaba en ese momento con el de. Cuando empezó ya con su rollo orgánico, tenía un nombre chistoso, porque pues ya ves que ella es de por allá de Islandia. Sí. Pero bueno, lo que hizo ella fue que liberó el código que ella utilizó para hacer su exhibición y tú podías generar tu propia realidad virtual. Okay. Entonces, a mí me gustó mucho la idea de ella por ejemplo, en una de las partes te mete en su boca. Pues, estás en 360 y ella está cantando. Oh, En otra de las partes, el cierre de esa exhibición era ya con el HTC. HTC en ese momento era como lo más avanzado en realidad virtual okay. y te metía a su cuerpo. Dejaba ver todo su sistema nervioso, que era como un ser luminoso. Entonces, Qué asqueroso. no, fíjate que estaba muy No, no. artístico lo que hizo. Sí, sí, me imagino. Nunca me sentí como de, "Ugh", aunque sí hay realidad virtual así, ¿no? Pero Ah, fue como Literalmente que lo llevó, sí, como que lo llevó al límite entre lo artístico y lo tecnológico. Se me hizo fabuloso. Y dije, yo quiero hacer esto. Entonces salí de ahí como toda extasiada. Dije, ¿cómo lo habrá hecho esta Bjork? Entonces empiezo a investigar Unity, me empiezo a llevar más con programadores. Porque acuérdense que yo soy una mamá y era una mamá ya estudiando, pues. Okay. Entonces no eran las mismas posibilidades que yo tenía de un alumno internacional que fuera soltero, Tiempo libre. que conllevara tus
crías, ya sabes, y a tu esposo, ¿no? En ese momento. Es lo que te iba a decir, esa faceta, aparte, ahorita nos platicas más a fondo, pero platica ahorita lo que vas de hacer que tu vida, lo que decías los retos que has tenido como mujer, mamá. Sí, oye, me ha tocado bien cañones. Pero no me quejo, si No. de estar aquí sentada tuve que llegar todo eso atrás, no hay pedo, lo vuelvo a vivir. Exacto. Pero Entonces eres productora, sí, project manager, y aparte eres como que la game financiera y la designer. SEO. Soy el La aseo, CEO. pero básicamente como la parte que yo traía de especialidad no la tenía nadie. O sea, esto que echó a andar a Hal en realidad fueron las ideas de Bricia Aguirre, pues. Claro. Entonces, la ventaja es que yo sé que nací con una estrella bien grande porque todas esas batallas que yo he tenido han sido comparables con todas las bendiciones que he tenido en mi carrera, ¿no? No, es que porque No fue soy puro mujer. sufrir. No, la verdad no. A mí Es me que tocó te ha caer como, fortalecido. sí, como en camas de plumas, porque, por ejemplo, cuando yo regreso a México, obviamente toda deprimida, porque no me quería regresar de Londres, obviamente. Es un mundo maravilloso. Y unas noches antes de regresar, me dice mi ex marido, ¿por qué no buscas oportunidad en la Cruz? En la Cruz hay muchas posibilidades. Y yo sí con cara de... Pues, ¿qué hay en En la la cruz? Cruz, ¿No? le dije, ¿en serio? Me Hay dijo, es que hay mucha universidades. inversión, me dijo, no sabes, por ahí puedes conseguir algo. Y yo así de, obviamente no, no es tan fabuloso como Londres. Pero pasa que regreso a Mazatlán después de algunos trabajos que tuve ahí, pues obviamente tenía que volver a encaminarme, ¿no? En lo que andaba haciendo acá. Y me tomé como 2 meses para que mi cerebro se desinflara porque traía todavía como el de ¿qué soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo esto que ya hice? Entonces llega la oportunidad de irme a la Cruz, Okay. donde ahí hay una universidad que se llama Universidad Politécnica del Mar y la Sierra. Haz de cuenta que no había como la infraestructura de inglés, ajá, pero tampoco había maestros. Entonces era como enseña, pero no hay maestros. Y tienes que liderar también el departamento y darle forma, Más ¿no? todo. Sí, y le dije, bueno, pero ocupo 3 salas extras aparte, o sea, 4 oficinas, necesito 2 laboratorios y necesito programadores. Y el rector me dijo que sí. Sobre qué pedo. Y yo, bueno, entonces, era un departamento de inglés, sí, pero que creaba su propia tecnología, porque yo tenía de base 2 programadores. Sí. Entonces, cuando empiezo a retomar lo que yo ya estaba haciendo, cuando me fui, me llegan PlayStations, me compraron gamers, me compraron headsets de HTC, Oculus, porque comparé el VR de PlayStation, el HTC y el de Oculus en ese momento, para yo poder enseñarles a los muchachos inglés. Entonces, cualquier error que tenía, pues mi programador lo podía corregir ahí mismo y volver a implementar la tecnología, ¿no? Entonces, aparte, fui como que buscando los talentos que me iba hallando ahí, encontré muchos, o sea, curiosamente sí encontré bastantes. Y empezamos a crear los primeros metaversos, digamos, para enseñanza. ¿En qué año fue eso? ¿En En 2015? 2000, no, fue en el 2017. Okay. 2017 hago ese trato con el rector dice que sí, en 2018 empiezo a investigar. ¿Nos vamos a quedar sin música? Pues si sigue así su misión, pues espero y no, si no, se van a madrear las cosas. Oh my God. Pero tú dale, digo, está funcionando esto Bien. todavía. Entonces, ya empiezo como que ahora sí a entrenar a mis maestros para que usen tecnología. Empezamos primero con el PlayStation, el VR de PlayStation. ¿Nunca lo han usado? No, Sí, yo me tocó Es como testear. tener nomás una mesita y lo único que puedes es moverte, ¿no? No es como que inmersivo. O sea, sí es inmersivo, pero no te puedes mover. un poquito mejor que el Wii. Sí. Es que es más inmersivo, Sí. el Wii no es, el Wii no No, no era inmersivo. Ok. Sí, pero era limitante el movimiento. Ah, ok. O sea, no es como el HTC que te puedes ir moviendo por todos Ajá. lados. Entonces, dije, bueno, si ellos no van a poder seguir estudiar al extranjero, ¿qué tal si les creo un mundo donde sea una facultad de enseñanza, donde puedan ir aprendiendo inglés de acuerdo a la materia en la que estén estudiando? Si eran informáticos, pues con términos de informática, si eran de producción animal, creo que teníamos en ese momento, agrotecnología y esto. Ajá. Y así fuimos seleccionando como los videojuegos que estábamos testeando y grabando la reacción de los muchachos, cuánto tiempo se retenía el aprendizaje, si era meaningful, que no me acuerdo cómo se dice en español. Eso, significativo. Entonces,
empezamos a hacer obviamente la recolección de data, así como investigación, pues, donde usamos la parte cualitativa de cómo te sientes. ¿Te sientes mejor haciendo, o sea, te sientes avergonzado cuando hablas inglés, bla, bla, bla? Encontramos que una parte que no dejaba que avanzaran era que les daba vergüenza, porque cuando no hablamos bien inglés sentimos que nos oímos como tontos. El acento. Y la realidad es que muchos extranjeros sí nos perciben así porque no hablamos como ellos. Así como cuando nosotros nos reímos del gringo como habla español, así, Claro. ¿verdad? Entonces, cuando ellos traían el headset, su nivel de estrés y ansiedad bajaba. Y retenían mucho, aunque fueran de los más bajitos del salón. Entonces, empezamos a publicar esa data en investigación educativa. Y es cuando empieza como que a explotar todo eso, ¿no? En el 2018 nos nominaron para irnos a Nueva York. Fuimos a presentar allá lo que andábamos haciendo ya de investigación, porque además en el mundo de la tecnología como que hay ciertos usuarios que son los más complicados, ¿no? Porque acuérdense que al final del día esto es un negocio y tiene que haber conversión, y la gente tiene que adaptar, y la gente tiene que usar, si no, la tecnología se muere. No sirve de nada. De sí. nada. Entonces teníamos como que el usuario más complicado del VR, porque pues eran muchachos en desventaja, o sea, estaban en una zona rural, no había acceso a internet, mucho menos educación con realidad virtual. Entonces empezamos a notar como un cambio de actitud de los muchachos, de cómo se perciben a sí mismos después de tener este laboratorio, porque me hicieron un laboratorio de puras Mac, porque era lo que corría mejor lo que yo estaba haciendo en VR en web, y teníamos aparte un espacio donde podíamos poner todos los videojuegos, porque también compré Rock Band y todo esto para que los muchachos tuvieran toda la inmersión del juego, sí. Porque cantar sirve muchísimo para poder mejorar tu dicción. Entonces yo tenía un Rock Band, tenía el VR, o sea, tenía los headsets. Entonces, además conseguí juegos donde puedes interactuar con el celular y el headset. Entonces, busqué muchas formas de que, aunque no hubiera tantos headsets para todos, fue toda una experiencia entrar al laboratorio de idiomas, el utilizar los headsets y los juegos. Entonces, ya, pues, habiendo publicado y encontrado las formas pues, de replicar esa forma de enseñar, termino ya mi contrato con la universidad y me lanzo a abrir mi propio estudio de desarrollo de videojuegos. Bien. En el 2020, 20, ¿no? sí. Ajá, Game. Ajá, Game Studio, sí. Ok. Entonces estuve como 2 años, así, donde te digo, caí como en una camita de plumas, aunque fue muy complicado, porque en cierto momento estaba yo ganando más premios que el rector. Entonces, todo, yo creo que en todo, sí, en todos los lugares académicos, cuando empiezas a generar mucho ruido con lo que estás haciendo, se te empieza a complicar mucho tu trabajo. No, Sí, no la es, envidia, sí, no es anormal, ¿no? Oye, ¿y Mande. no te has topado la maestra que te dijo que... No, fíjate, No. he ido muchas veces a Londres después de eso porque traté de quedarme en contacto con las maestras que siempre me apoyaron, no a las que me dijeron no ibas a Claro. poder. No, pero lo que pasa es que, digo, no es por restregarle en la cara de que mira, sino que realmente estabas equivocada, pues, Sí, siendo mujer en un lugar en donde... un lugar tan Y, complicado. y dominado por hombres, pues, porque la industria Sí, del videojuego es muy es muy masculina, masculina. aunque son muy contadas las mujeres que trabajan en videojuegos, Somos desarrollo, cada poquitas. vez hay más, pero qué padre, la verdad que Sí, he estado muy chido, qué padre. pero fíjate que yo pienso que todavía hace falta mucha sororidad, que sí la he tenido, fíjate, por ciertos lugares, por ejemplo, en la Secretaría de Economía con la secretaria Adriana Rojo. Ella ha sido bien vital para la transformación que he tenido en este último año. Me ha acercado a muchas personas. Siento que lo ha hecho desde lo personal, porque la verdad me ha aconsejado mucho. He tenido juntas en privado con ella de ver qué estás haciendo, cómo te podemos ayudar. Yo sé que a lo mejor dirán, no, pues sí, ¿verdad? Porque tiene que presentar resultados o como sea, pero no. En realidad no tenía por qué hacerlo porque hay muchas cosas en Sinaloa que resaltar, pero sí le llamó mucho la atención, pues que empezando con esto tan chiquito, ellos ya mismos implementaron el metaverso que nosotros les creamos. Entonces me dijo, lo que tú tienes que hacer es plantarte ahí, presentar lo que tienes que hacer y sentirte bien segura de lo que estás creando, ¿no? Que a veces es bien complicado porque siempre te traes como que este síndrome de impostor de decir, Sí. en verdad estoy haciendo eso que tan chido que me dicen que está chido, porque No me la creo. no se cree, o sea, lo haces ya tan normalmente que no es como espectacular, ¿sabes? Porque es mi chamba al final del día, pero
ha sido también muy padre en el camino conocer otras mujeres, como por ejemplo Vivi, ella es parte de la asociación en la que estoy, de la Asociación Internacional de Videojuegos, bueno, de desarrolladores de videojuegos, donde ella fue premiada en Alemania por su tesis. Es una señora muy preparada, la verdad, muy profesional, me encanta trabajar con ella. Mexicana también. Ella es mexicana. Ella me empezó a buscar porque presentamos de hecho, precisamente cómo ha sido el crecimiento en videojuegos como mujer. Ok. Pero con esta asociación que presentamos al final fue muy complicado porque siempre eran como las mismas mujeres. Fue como el club de niños, pero era club de niñas, ¿sabes? Ok, sí. Y las otras quedaban así como de, a ver, si estamos tratando de que esto no sea el club de niños, ¿cómo vas a empezar con el club de niñas, pues? Sí, vas a hacer segmentar, pero Lo Sí, mismo, pero lo mismo, con pero el con revés. falda, ¿no? O pantalón, o lo que sea que te quieras poner como mujer. Bueno, entonces fue que nosotros dijimos, bueno, vamos dándole a crear nuestro propio capítulo donde buscaremos que los desarrollos norteños tengan representación, porque hay muchísimo desarrollo de videojuego en México ya ahorita, gracias a Dios, pero siguen estando en los mismos lugares, ¿no? Monterrey, Guadalajara, México, Querétaro, entonces, Puebla, pero no había como que tantos norteños. O sea, ahorita puedo contar 5 o 6 de los que yo he contactado, pero con ella empezamos a hacer las juntas y todo esto y nos dieron el capítulo norte. Y abarca que estados, región. Está desde Sinaloa hasta Baja California, sobre todo la parte norte del país, pero hemos también aceptado juegos de otros lados porque, insistimos, sigue siendo representación mexicana, ¿no? sí, claro. Entonces no se trata de decir, ay, tú no, y tú Sí, sí. no entra porque estás en No, otro estado. la comunidad es bien importante, o sea, Por supuesto. yo creo que cuando alguien quiere lanzar un producto, no puedes nunca pensar que por tener un producto bueno va a funcionar. Tienes que tener una comunidad detrás que lo respalde y que te ayude y te dé feedback y te lo compre o no lo compre porque está bien chafa. Entonces, eso era lo que queríamos crear.